Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Ventana Política. Hola, bienvenidos a Ventana Política, el podcast donde echamos un vistazo a la actualidad política de México y el mundo. Mi nombre es Verónica Ortiz y en este episodio hablaremos sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo global entre México y Estados Unidos después de la propuesta hecha por la presidenta Claudia Sheinbaum al presidente Donald Trump. Para hablar de este tema, me acompaña Carlos Mota, periodista, analista en economía, negocios y finanzas, conferencista, académico y sobre todo un estimado y prestigiado colega de páginas del Heraldo de México. Querido Carlos, bienvenido a Ventana Política. Gracias por estar aquí. Hola, querida Vero, gracias a ti por invitarme. Qué gusto estar aquí en tu podcast y bueno, pues muy contento de poder reflexionar contigo sobre cómo están las cosas ahorita en la economía y las perspectivas para México, ¿no? Que siempre nos dan mucho de qué hablar. Así que a la orden y muchas gracias de verdad. Así es, sin duda. No tenemos un momento quieto, ¿no? en esta relación. Y yo quisiera empezar preguntándote por el contexto en el que se dio esta propuesta. Lo supimos por voz de la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera, que ella había propuesto al presidente Trump este acuerdo global. Cuéntanos del contexto y en qué consistiría. Pues mira, Vero, sí hemos escuchado durante ya varios meses con la primera candidatura y después ya presidencia de Donald Trump en Estados Unidos que él le gusta la idea de llegar a acuerdos bilaterales, le gusta la idea de tener pues esta palabra que en inglés él usa mucho, ¿no? Estos deals, ¿no? Estos acuerdos en donde él logra que Estados Unidos obtenga varias cosas y eventualmente pues que cada país en lo individual con los cuales llega a estos acuerdos pues también tengan algún tipo de beneficio. A mí me parece que esta es su idea estratégica de cómo conducir la economía de los Estados Unidos durante este segundo mandato. Y entonces pues después de toda esta gran política pública muy controversial que lanzó desde los primeros días de su gobierno cuando lanza estos aranceles a diestra y siniestra a muchos países de todo el mundo prácticamente, incluido México, pues esta idea de tener acuerdos binacionales paralelamente ha caminado con lo que ya es la realidad en el mundo, ¿no? Que tenemos un mundo con aranceles, con guerra comercial entre China y Estados Unidos, con aranceles que hemos visto de parte de Estados Unidos, pues con países como el Reino Unido, por supuesto con México, que somos su socio comercial número uno, algo que pues era impensable quizás hace algunos meses, hoy es una realidad distinta. Y te digo, en paralelo, pues ha caminado esta idea en el análisis de mucha gente de tener acuerdos binacionales a raíz de lo que el propio gobierno estadounidense pues ha querido manifestar. Entonces yo creo que es en ese contexto en el que se habla de esta posibilidad y hay una pieza sumamente importante para comprender qué es lo que está ocurriendo. Después de que ponen los aranceles en el famoso Día de la Liberación, el presidente Donald Trump a todo el mundo, países como el Reino Unido quisieron llegar a un acuerdo también con él para evitar, por ejemplo, los aranceles al acero, al aluminio, como México también lo quiere hacer, y los aranceles también a los autos, ¿no? Porque el Reino Unido sí que le exporta también bastantes autos a la Unión Americana. Y pues esto se negoció rápidamente de parte de la Casa Blanca con el Number 10, ¿no? Allá en el Reino Unido se llega a un acuerdo y en la cumbre del G7 allá en Canadá lo que vimos es que se firmó este acuerdo entre el primer ministro de la Gran Bretaña y el presidente estadounidense, con lo cual se sella el primero de lo que quizás serán muchos acuerdos más binacionales entre el Reino Unido y Estados Unidos y lo que será después, pues Estados Unidos con muchos países del mundo, yo creo que incluido México, porque lo que hemos visto es que Estados Unidos, el presidente Donald Trump se refiere muy poco al TEMEC, al Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y se refiere mucho a los aranceles que él ha impuesto, a los desbalances que hay entre el país México y otros países con el comercio que tiene con su país. Y creo que él quiere, pues más bien reeditar toda esta realidad que hay en la relación comercial con muchos países, incluido México. Entonces, a partir de este acuerdo con el que se llega con el Reino Unido, creo que se enmarca ya mucho más el contexto de que efectivamente sí vamos a estar viendo este tipo de acuerdos. Y pues 1 o 2 días después, la presidenta Claudia Sheinbaum nos dijo en la conferencia mañanera. Exacto. Déjame preguntarte porque justo lo que dices tú, parecería como que estamos siguiendo un poquito el modelo
de lo que firmó Estados Unidos con el Reino Unido. Y creo que tienes toda la razón y no es ahora, sino desde su primer mandato. El presidente Trump no le gustan los acuerdos multilaterales. Él prefiere justamente sacar como el mejor acuerdo negocio, ¿no? Él se promociona como tal con cada país en lo individual y parecería que vamos allá. Pero déjame preguntarte por el contenido, porque se propone que este acuerdo que sería bilateral México-Estados Unidos, ahora platicamos del TEMEC, pero en este sentido, se le llama global y aparentemente es porque va a incorporar temas de comercio, de seguridad y migración. Déjame preguntarte nada más por el alcance, porque mucho se había dicho que lo que habíamos logrado con Estados Unidos era separar en compartimentos estos 3 rubros. Y que ahora con este acuerdo global lo que estamos es reforzando esta mezcla de asuntos que ya la dio el presidente Trump, y eso hay que decirlo. Desde su primer mandato nos amenazó y ahora impuso aranceles a cambio de resultados en materia, por ejemplo, de drogas o de migración. ¿Es una buena idea seguir pensando en mezclar los temas, Carlos, o es más difícil llegar a acuerdos cuando tienes como las 3 bandas dentro de un mismo digamos, una misma negociación? Bueno, a mí me parece que no hay alternativa. Yo creo que el deseo de México de separar los temas se ha mantenido y de hecho la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que pues se van buscando acuerdos para cada uno de los temas, pero cada vez más le escuchamos hablar de esta trilateralidad de acuerdos, esos 3 temas que estarán mezclados, como tú bien señalas, en este acuerdo global. Yo creo que no habrá mucha alternativa porque Estados Unidos quiere algo a cambio cuando ceda en el tema arancelario, por ejemplo, en el tema comercial. Si México está buscando, como actualmente lo busca, reducción en los aranceles del acero y el aluminio, o que desaparezcan los aranceles a los productos automotrices, los autos ensamblados o las autopartes, pues vaya, a lo mejor tenemos que decir cifras buenas en materia de los déficits en el tema del acero y el aluminio, pues creo que hasta somos deficitarios nosotros respecto de lo que ellos nos exportan. Pero yo creo que más bien Estados Unidos buscará en cada país en lo individual esta integralidad, buscando otros temas para conseguir cosas que también le importan. Acuérdate que el famoso tema del nearshoring, en México se usó mucho esa palabra, pero en otras partes del mundo y en el propio Estados Unidos se ha hablado insistentemente del friendshoring, que es más bien cómo aliar a Estados Unidos con países amigables, es decir, que tengan similares valores, principios, políticas públicas y que vean en China una amenaza, que no les guste también la multipolaridad. Este tipo de cuestiones son importantes ahora para Estados Unidos desde hace tiempo, incluso antes de que llegara Donald Trump a la presidencia. Entonces, ahora que vemos al presidente ya en funciones, pues lo que estamos viendo es en marcha la ejecución real de este tipo de ideas estadounidenses, en donde aquel que es mi amigo, que se identifica conmigo en temas de migración, de comercio, del rol de China. Exacto, te iba a decir del rechazo a China. Sí, sí. Entonces ahí es donde Estados Unidos ya está viendo esta circunstancia de buscar el friendshoring, ¿no? Aquellos amigos, no nada más el que está cerca como México, que ese sería el nearshoring, sino más bien el friendshoring. Y yo creo que ahí México pues ha tenido que entender que no hay de otra, ¿no? O se va alineando con estos valores, principios, prioridades estadounidenses, norteamericanas, o va a quedar muy difícil la posibilidad de que México logre un acuerdo comercial bueno si no damos, digamos, ahora sí que en la misma licuadora metemos los mismos ingredientes, ¿no? Y yo creo que ese será. Sí, exacto. Y tú tienes razón, exacto, porque de friendshoring o incluso allyshoring, o sea, es decir, amigos, aliados, y creo que partes de una premisa muy realista, ¿no? Es decir, hay que ver en dónde estamos, hay que ver no solo si nosotros somos el principal proveedor de Estados Unidos, sino que Estados Unidos es nuestro principal mercado y es muy difícil pensar que vamos a sustituir, ¿no? la importancia del comercio con Estados Unidos simplemente porque queramos o pretendamos diversificarlo. Evidentemente, claro que es bueno diversificar, pero una cosa, y que tú lo has dicho en muchas ocasiones, la realidad se impone y también tenemos que jugar con ello. Déjame preguntarte en términos de, para que un acuerdo bilateral o trilateral en su momento funcione, se necesitan también como parámetros de evaluación. Y yo te pregunto,
si México puede pedir en todo caso eso, y déjame decirte en qué sentido. Justamente los temas de fentanilo y los temas de migración, a raíz de que Trump impuso los aranceles condicionados a que México atendiera esos dos rubros, la verdad es que en pocos meses México ha hecho una labor enorme. Es decir, el propio presidente Trump estaba presumiendo hace unos días que prácticamente el ingreso de personas indocumentadas por la frontera de México hacia Estados Unidos casi está en cero. El ingreso también de fentanilo y otras drogas sintéticas también está bastante, digamos, no se ha acabado, pero está bastante controlado en ese sentido. Incluso se han visto reducción en las muertes por este tipo de opiáceos en Estados Unidos, que es lo que les importa al final en Estados Unidos. ¿Crees que deberíamos de tener alguna métrica? Porque si no, también va a ser un tema de que, pues, oye, ya está en cero prácticamente la migración indocumentada, pero todavía no es suficiente. O ya bajamos, ¿no? El tráfico de drogas, pero no sabemos si es suficiente o no del lado estadounidense. Entonces, podríamos nosotros pedir también, al mismo tiempo que presentamos estos resultados, pedir también el decir dónde están justo los parámetros para la evaluación. Yo creo que tienes toda la razón, Vero. Yo creo que el tema de las métricas, los parámetros es sumamente importante a la hora de negociar y decir, bueno, ¿cómo nos vamos a medir una vez que evaluemos año con año los resultados de esto, ¿no? Porque tú me estás diciendo ahora, te puedo quitar a lo mejor el arancel al acero o el arancel a los autos a cambio de que pues no haya migración, no haya tráfico de fentanilo y tal, pero bueno, pues ya no lo tenemos, entonces o ya se detuvo, se contuvo y es en esas métricas, es en esos parámetros que podemos decir si no nos salimos de este rango en materia de migración, en materia de tráfico de fentanilo y tal, entonces pues puede esto mantenerse pues de manera permanente, ¿no? Para sobre todo generar certeza al mundo de los inversionistas y a la gente de negocios que ha vivido estos meses con una incertidumbre atroz y que ha generado grandes signos de interrogación sobre si puede o no o debe no invertir en México. Entonces yo creo que una prioridad, sin lugar a dudas, del gobierno mexicano a la hora de negociar este acuerdo, es decir, vamos a firmar algo en donde queremos quitar estos aranceles, estos castigos comerciales, pero estamos ofreciendo estos resultados en lo que son prioridades para los Estados Unidos en materia de migración y de fentanilo. Y bueno, pues vamos a dejarlo así porque lo podemos medir y probar y podemos parametrizar en dónde y cómo se ha comportado esto. Y aquí están los datos que nos soportan para que no vaya a ocurrir que en 3 meses por alguna circunstancia, algún desbalance en algún déficit que tenga Estados Unidos con el mundo, no diga, pues ahora ahí va de nueva cuenta el arancel, ¿no? Ese sería yo creo que el riesgo que México tendría que evitar y sin lugar a dudas los parámetros, las métricas van a ser claves para poder decir, aquí están los resultados, aquí era el antes, este es el después y con estos datos te refrendo que hemos dado cuenta y forma de los acuerdos que hemos logrado. Por lo tanto, pues no puedes poner otra vez un arancel y tienes que mantenerlo bajo porque somos socios y seguimos en esa tesitura, ¿no? Claro. Tú mencionaste una palabra que es clave, que es certidumbre. Y evidentemente necesitamos certidumbre, digamos, todas las relaciones, sean personales o entre naciones o entre empresas, entre socios, necesitan certidumbre. Por el lado de las métricas, nosotros estaríamos pidiendo certidumbre del lado norteamericano. ¿Y qué certidumbre estamos ofreciendo del lado mexicano? Te pregunto porque ¿qué señales mandamos, por ejemplo, con el tema de la reforma judicial, con que no vamos a tener ya tribunales, por ejemplo, especializados, sobre todo en áreas en donde la inversión extranjera pues es muy importante para nuestro país y en áreas en donde el temor es que no se resuelvan los temas con fundamento en la ley, sino con fundamento más en cuestiones políticas? ¿Qué debemos hacer de nuestro lado y qué certidumbre tendríamos que ofrecer nosotros? Bueno, no hay duda de que la comunidad de negocios ha estado totalmente inquieta por el tema de la falta de certeza en relación con la reforma del Poder Judicial. Hay que recordar que el tamaño de la economía mexicana en gran medida está en función de los 800,000 millones de dólares que nos intercambiamos mutuamente entre Estados Unidos y México en importaciones y exportaciones. No es cualquier cosa, es muy importante para el desempeño de toda la economía. Por lo tanto, yo he escuchado y creo que podría ser un camino que México tendría que explorar para generar esa certeza a la gente del extranjero, a que invierte en México y tal. Creo que hay una idea que ha rondado por ahí, es la posibilidad de tener tribunales especializados del TEMEC.
o tribunales o alguna especie de arbitraje que no tenga referencia después más arriba, es decir, que no vaya a ser la Suprema Corte de Justicia elegida por el pueblo en el voto popular quien pueda modificar o alterar las sentencias de este arbitraje o de algún tipo de tribunal ad hoc especializado en temas del tratado comercial o de este nuevo tratado que hablamos al principio. Entonces yo creo que Estados Unidos podría, de hecho creo que han coqueteado con esa idea, con el equipo negociador. Vamos a ver si esto se conforma como algo real, como algo que se traduce en texto después en alguno de los dos tratados, ya se hace en este tratado nuevo de 3 temas o en el tratado de México, Estados Unidos y Canadá, si es que sobrevive después de la revisión en septiembre, octubre, que dijo Marcelo Ebrard. Entonces creo que sí, ese sería un esfuerzo que a lo mejor México podría poner sobre la mesa, dada la incertidumbre que ha enviado a los mercados y a la comunidad de negocios por la reforma reciente al Poder Judicial de la Federación. Y sí creo que pues este tipo de ejercicios, ya sea ese u otro, serán necesarios, sobre todo si la incertidumbre, el nerviosismo continúa de parte de la gente de negocios. Yo creo que hasta ahora continúa, porque pues la gente no sabe cómo se va a comportar el nuevo Poder Judicial después de que estos jueces han sido electos por el voto popular, y más bien el prejuicio es negativo y con cierta pues razón, ¿no? Porque pues los parámetros de elección fueron totalmente diferentes a los que teníamos en el anterior modo. Entonces creo que sí tendremos ahí que redoblar esfuerzos para que México sea creativo y ante esta realidad judicial se propongan otro tipo de alternativas para darle certeza al inversionista. Claro, sin duda. ¿Tú crees que hay otro tema que ha flotado en el ambiente, que es hablar de una posible unión aduanera? Además de los temas de los aranceles, ¿tú crees que eso sería posible en el marco de este acuerdo global con Estados Unidos? A mí me parece que no solo sería posible, sino que sería deseable. Creo que está difícil que lleguemos a una unión aduanera, pero creo que debería de ser un camino pues que deberíamos empezar a caminar ahora para quizá en el futuro, no sé si en este y muy inmediato o en muchos más años más, lograrlo. En Europa ocurrió, ¿no? Una unión aduanera y eso lo que genera es que estandariza las normas aduaneras y la seguridad en las aduanas, ¿no? Lo que permite evitar contrabandos, tener estándares comunes de cómo revisas lo que viene de Asia, lo que viene de Europa, lo que viene de América del Sur. Este tipo de cuestiones ayudarían mucho a que se confíe más en la seguridad de las aduanas en México, porque ya... Y se agilice, ¿no? También. Que se agilice. Que se agilice. Sí, y además, imagínate, el comercio ya no tendría que pasar por aduanas entre México y Estados Unidos, porque si tuviéramos una aduana común, pues ya estamos dentro de la misma unión aduanera. Veo lejano ese escenario, pero veo factible que se hable, se estreche la colaboración con las aduanas de manera tal que se agilice, como tú bien dices, y que se homologuen estándares de cierta manera que sea más fácil hacer comercio entre México y Estados Unidos. Yo creo que está en el ánimo de los negociadores, por lo que hemos escuchado. La presidenta Sheinbaum también ya ha estado poniendo manos a la obra para castigar a incluso agentes aduanales que facilitaron el contrabando en el pasado reciente, productos que venían de Asia con otras fracciones arancelarias inadecuadas. Hay mucha piratería que ha llegado a México en años recientes y creo que si el gobierno está poniendo manos a la obra es porque sabe que al gobierno de Estados Unidos le interesa algún tipo de integración en esta medida, en este tema, en las aduanas, o por lo menos la homologación de ciertas normas. Exacto. Sobre todo eso, fíjate que lo pensaba yo también en términos del problema que estamos teniendo, por ejemplo, del ganado importado ilegalmente y que ha causado la plaga del gusano barrenador. Creo que, por ejemplo, homologar, como dices tú, estas fracciones arancelarias, tener esta aduana común, quizá incluso evitaría que tuviéramos problemas como estos que ahora pues estallan, ¿no? O son conflictos o agravantes en la relación bilateral, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de tener normas homologadas, a lo mejor no para todos los productos, pero sí para los más importantes, en fin, porque de pronto... Los más sensibles. Sí, pues se nos cierra la frontera para toda la exportación ganadera, que es lo que ha ocurrido en las últimas semanas, y eso me parece
que ha sido de un daño enorme. Y luego, como no tenemos estas normas homologadas, pues de aquí a que Estados Unidos verifica que México sí ha puesto manos a la obra para quitar el tema del gusano, se vuelve realmente muy complicado. Y para el tamaño de integración que tenemos, realmente entrar en estos limbos de incertidumbre por una norma, pues sí, creo que hay que dejarlo atrás. Yo creo que el tema aduanero, sin lugar a dudas, está como prioridad para lo que viene en el futuro. Sí, sin duda. Oye, y la pregunta del millón, ¿no? Si alcanzamos un acuerdo global justamente, ¿no? Tan amplio, tan específico y en todo caso tan beneficioso para ambos países, ¿qué pasa con el TEMEC? ¿Qué pasa con Canadá? ¿Tú crees que tenga futuro nuestra relación trilateral? Sí, te digo, lo que yo he escuchado, lo que he dialogado con algunas personas cercanas a la negociación incluso, es que México, el gobierno mexicano, sí quisiera que viva el TEMEC por varios temas, ¿no? En primer lugar, es un tratado vigente, firmado, y es trilateral, incluye a Canadá, y esto es algo que a México en general le conviene porque son 3 países en la mesa y la revisión pues no implicaría nada más una cuestión binacional en donde estamos un país mucho más pequeño que Estados Unidos negociando solamente con ellos este acuerdo binacional. Creo que la trilateralidad le ayuda mucho a México y lo va a querer preservar. Pero la verdad es que es la pregunta. Y equilibra un poco más, ¿no? Perdón, equilibra un poco más las negociaciones frente a un socio tan grande como Estados Unidos. Sí, y Canadá pues es un país que ha sido muchas veces socio comercial número 1 de Estados Unidos, pero pues realmente no sabemos qué va a pasar porque el primer acuerdo que parece que Estados Unidos quiere lograr y que además a México le conviene lograr ya pronto es el otro, porque la reducción de los aranceles en los autos, en el acero, el aluminio, eso pues la verdad es que ya urge, ¿no? Porque tenemos un tratado vigente que hoy está, pues pareciera como medio en estado catatónico, ¿no? Porque pues ahí está el TEMEC vigente, pero pues no vive a plenitud porque tenemos unos aranceles que se nos han impuesto. Entonces creo que México tendría que hacer un esfuerzo por revivir el tratado que está vigente y tratar de hacer que tenga una relevancia como la ha tenido o muy similar frente a otro tratado que podría surgir binacional y que podría englobar toda la relación comercial bilateral. Entonces creo que a lo mejor se puede quedar como un tratado de normas y de integración aduanera, como un tratado nada más como de temas mucho de fracciones arancelarias y de acuerdos de intercambio, pero el acuerdo global pues quedaría quizá en el otro que incluye este tema de la migración, el tráfico de drogas, las armas, en fin, vamos a ver qué pasa, pero sí es un hecho que en el gobierno de México pues se quiere que viva algo que además pues está vigente y está firmado y el propio presidente Trump lo negoció, claro, en su primer mandato. y que ha sido benéfico justo para los 3 países, ¿no? Que es ahí donde a lo largo de los años nos ha costado trabajo el reivindicar los beneficios que ha tenido y que ha recibido Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo que el gobierno de Estados Unidos pues está en su lógica, en su lógica incluso electoral, ¿no? Como ocurrió desde el año pasado, y México quizá perdió un poco la brújula de vender estos beneficios ante la ciudadanía estadounidense de la integración económica que goza con México, y eso pues digamos fue minusvalorado y a ese carácter pues le tocó entonces llegar a una campaña adversa para México por el tema de aranceles que al final sí se nos impusieron. Entonces yo creo que México tiene que redoblar esfuerzos para hablarle a la ciudadanía estadounidense de los beneficios del tratado comercial. Claro. Exacto, para hacer, como dicen allá, para hacer nuestro caso, ¿no? Y hacer valer la importancia que tenemos. Sí. Yo quisiera preguntarte para terminar, Carlos, y gracias de nuevo por esta plática tan ilustrativa. Yo recuerdo que había una intención en aquel entonces, en los 2000, 2001, de un acuerdo, en aquella ocasión migratorio de muy largo, ¿no?, aliento y muy amplio alcance, cuando sucedió el atentado de las Torres Gemelas en Nueva York. Y mucho se dijo que entonces, pues claro, cualquier acuerdo con México, negociación, etcétera, pues había pasado a una segunda, tercera, cuarta prioridad. Ahora que estamos con esta propuesta, no solo de este acuerdo global, sino de ya la inminente revisión del TEMEC bajo las propias normas que se negociaron por el presidente Trump, sucede este conflicto armado entre Israel e Irán y ya, digamos, la entrada en el mismo
por parte de Estados Unidos con el bombardeo a los sitios nucleares o las instalaciones nucleares de Irán. ¿Nos pasará otra vez lo mismo, Carlos? Es decir, que este gran conflicto geopolítico que ya involucra a Estados Unidos nos vuelva a mandar a la segunda, tercera o cuarta prioridad y que nos quedemos en este limbo o este impasse. Mira, hay una probabilidad de que ocurra eso, tristemente, pero hay un tema que para el presidente Trump es muy importante, que es evitar que la inflación regrese, porque el bolsillo del ciudadano estadounidense ha sido muy golpeado durante los últimos 5 años por parte de la inflación que se vio, sobre todo en esta era de Joe Biden. Y yo creo que esa prioridad difícilmente quedaría en segundo plano frente a esto que está ocurriendo. Sin lugar a dudas, el tema iraní se vuelve algo crítico, pero me da la impresión de que Irán ha quedado muy disminuido y que cualquier respuesta que haya no será de largo alcance ni profunda contra Estados Unidos, con lo cual la prioridad económica creo que sigue siendo la número 1 para el presidente estadounidense. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que México lo que tendría que hacer es enviar una señal de que México representa seguridad, que México equivale a seguridad. Claro. Y para eso, pues México tendrá que redoblar esfuerzos y pues en primer lugar, evitar que cualquier tipo de personaje indeseado llegue a la Unión Americana por la vía mexicana, que no pase por la frontera de México a Estados Unidos. Entonces yo creo que eso es algo clave y solamente en esa narrativa de que México significa seguridad para el ciudadano estadounidense se podría construir algo mucho más profundo y una alianza mucho más fuerte en materia de migración mexicana hacia allá, sobre todo por ese tema que ha dicho la presidenta de los, pues no sé si son más de 30 millones de mexicanos, hijos de mexicanos, segundas, terceras generaciones o de ascendencia mexicana, allá, sí. Y que ella le va a proponer al presidente Trump algún tipo de regularización, que les den pues la tarjeta verde o la ciudadanía a estos ciudadanos mexicanos. Entonces yo creo que México tiene que redoblar esfuerzos para equiparar el concepto de seguridad a nuestro posicionamiento allá. Y si eso se logra, pues creo que va a ser más fácil lograr ese acuerdo. Pero bueno, no está fácil, ¿no? Porque México no necesariamente significa seguridad el día de hoy, con todos los problemas que internamente ya tenemos. Sí, un gran punto, efectivamente, y cómo eso, el ofrecer seguridad, como dices tú, no solo económica, sino incluso política, geoestratégica, podría ayudar justo a todos esos connacionales que viven en el lado norteamericano y que justamente están esperando que México los apoye de alguna manera, ¿no? Más con hechos que con discursos. Carlos Mota, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ventana Política. Al contrario, Vero, muchas gracias a ti, te deseo lo mejor a ti, a tu audiencia y gracias por haberme tenido. Un gusto siempre. Y yo les invito a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en nuestras cuentas personales de X antes Twitter. La cuenta de Carlos Mota es @soycarlosmota y la mía @Verónica Ortizó, donde esperamos sus preguntas, sugerencias y comentarios. Asimismo, los invito a seguir todas las redes del Heraldo Podcast y a escucharnos los miércoles a través de la plataforma de streaming de su preferencia. Hasta la próxima.